Jesús Balsa, pertenezco al equipo de TextData Latam. Muchas gracias por participar en este Tech Meeting, en donde vamos a tener a nuestro socio de negocio Cambia y AWS. Hoy nos acompañarán en esta sesión Sergio Comat, el Sales Specialist de Cambia, y por parte de AWS, Joel Vera, que es Enterprise Account Manager. Ellos nos estarán explicando la importancia de modernizar las aplicaciones de tu empresa hacia la nube y cómo desde Cambia podemos ayudarlos a que todo esto sea un éxito. Sin más nada que decir, le doy el pase a Sergio para que empiece a conversarnos acerca de este interesante punto. Adelante, Sergio. Muchas gracias, Jesús. ¿Cómo están todos? Muy buenos días. Un gusto compartir con ustedes hoy día esta sesión. Primero, para quienes no nos conocen, Cambia es una empresa peruana que está ya en el mercado más de 35 años. Quiero presentarles brevemente a Cambia, ¿no? Somos parte actualmente de un grupo de inversión que es Advent International. Como Cambia, nosotros ya tenemos 36 años en el mercado, más de 2.500 colaboradores en diferentes especialidades. Tenemos más de 700 clientes y un porcentaje de satisfacción del 91%, con una facturación anual de más de 100 millones de dólares. Estamos con el Great Place to Work para que todo nuestro equipo de colaboradores tenga esta pasión por atender a ustedes, nuestros clientes. También contamos con Idea Foster, que es una empresa que tiene su foco en innovación, y trabajamos mucho con la parte de transformación digital en los sectores de finanzas, industria y comercio y sector público. Brevemente, Advent International, a la que nosotros pertenecemos, es una empresa global, que es un fondo de inversión global que está dentro de los 10 primeros, y con los cuales nosotros hacemos sinergia con muchas de las empresas que tienen en su portafolio. Advent también tiene más de 37 años de operaciones, tiene más de 50 partners de operaciones a nivel mundial e inversiones en 42 países por más de 375 millones, ¿no? Su portafolio de empresas está alrededor de 56.000 millones de dólares en las áreas de finanzas, tecnología, salud, consumo, telecomunicaciones y retail. Nosotros, como Cambia, hacemos implementación y acompañamos a nuestros socios de negocio en todo lo que es las consultorías de negocio, todo lo que es excelencia operativa para mejorar sus procesos, una innovación rápida, con alianzas estratégicas en nuestros centros de excelencia. Lo que tratamos de hacer es siempre acompañar, y en base a esto, en este acompañamiento y a todas las disciplinas que nosotros manejamos en tecnología, es que ahora queremos compartirle nuestro conocimiento y nuestra experiencia con respecto a todo lo que viene a ser modernización. No solamente de aplicaciones, sino modernización tecnológica también. Y comenzaré comentándoles que dentro de las razones o las principales razones que tienen los CEOs, los gerentes de tecnología dentro de nuestra industria, según IDC, un estudio que hicieron en septiembre del 2020, lo primero que tienen en la mente, y creo que es obvio por el tema de la pandemia, es reducir costos. Permítanme acá, quiero poner mi láser, es reducir costos. El 29.6% de los encuestados indicaron que necesitaban reducir costos. El 27%, muy cerca, era modernización tecnológica. Y acá iba muy de la mano las aplicaciones, porque las aplicaciones son el ancla en este momento para poder ir o avanzar en la parte de adopción en la nube o modernizar toda una plataforma on-prem. Y un poco más lejos, pero no tanto, la parte de seguridad. Y dentro de estas tres razones, el top of mind que está teniendo el equipo de tecnología y de negocios dentro de las empresas, la modernización tecnológica es un punto central para poder reducir costos y también aumentar la seguridad. Entre más infraestructura tecnológica
obsoleta o legacy, como nosotros le venimos, siempre lo mencionamos, vamos a tener este problema de no poder reducir costos porque el mantenimiento se va haciendo más caro y que la seguridad se vuelve también mucho más débil con el paso de los años. Entonces, en base a eso, nosotros hemos visto 6 pilares que las empresas están buscando, y nuestros socios de negocio también, en la modernización. ¿Qué están buscando en la modernización? Ya dijimos reducción costos, pero dentro de la modernización de las aplicaciones o de toda su infraestructura tecnológica es poder salir de los legados, para poder aplicar automatización, para poder aplicar nuevos servicios como inteligencia de negocios, todo lo que es machine learning, ¿no? Con esto poder ganar eficiencias en la operación. Un DevOps en una infraestructura antigua no es posible implementarlo. Hay fases en las que las empresas necesitan ir cubriendo, ir avanzando para poder hacer este tipo de adopción. Y luego de que haces esta modernización ya de todos tus legados, es comenzar a hacer una modernización continua. Lo bueno de ir o de comenzar a adoptar la nube con AWS es que esta modernización va a poder ser continua, ya no vas a tener legados o sistemas que se queden en el tiempo. Es más, parte de todo lo que AWS nos permite es ir yendo a tomar nuevos servicios mucho más baratos, con mayores características, para poder mantener esta modernización. Y como punto adicional, tenemos que en estos servicios la ciberseguridad. En estos servicios ya no solamente tengo la oportunidad de modernizar y hacer más ágil la entrega de mis aplicaciones, sino también poder asegurarlas con servicios de seguridad propios que pueden ser de la nube o de terceros que se encuentran dentro del marketplace. Y Cambia aquí también ayuda en alinear todos estos requerimientos con metodologías ágiles, ¿no? Que nos permitan tener esta tecnología, pero sacarle el máximo provecho. ¿Para qué? Para que ustedes como clientes tengan una ventaja frente a la competencia. Entonces, tenemos el top of mind, donde un punto central muy cerca está en la reducción de costos con la modernización y la seguridad, donde si yo no modernizo, realmente no voy a poder llegar a reducir mucho los costos. Ojo que sin modernizar yo podría ir a la nube y ahorrar algunos costos, pero no tantos como podría hacerlo si comienzo a modernizar o tener una visión más holística. ¿Cómo así? De hecho, Deloitte nos da una encuesta o dentro de un informe, nos comienza a comparar qué significa que solamente me quede en la nube tradicional. Y acá quiero hacer un punto que nos ayude a ver este cambio. Si yo modernizo y solamente subo mis cargas como IA, estoy simplemente copiando lo que tengo on-premise y llevándolo a la nube, pero sería una nube tradicional, que es una fase, que no es mala, tienes costos, ahorras costos, pequeños costos, pero ahorras. Pero comenzar a usar nuevas tecnologías tipo serverless, tipo contenedores y aplicarle DevOps, esto en el TCO total, si somos una empresa de finanzas, nos podría ahorrar hasta 43%, no solamente por la infraestructura, sino porque nuestro desarrollo y el mantenimiento de toda esta infraestructura se vuelve mucho más barata. La operativa, que es la que nos va a tomar un presupuesto de 3 a 5 años, es la que se va a reducir. Y si fuésemos una compañía de retail, acá tipo transportes, podríamos reducir hasta un 36%. Esos son datos que nos ayudan a entender por qué el equipo o por qué las compañías ahora están optando por hacer una modernización tecnológica, modernizar todos los sistemas legados que ya se encuentran o con los que ellos cuentan, ¿no? Y con esto, lo que quiero indicarles es que la ruta no es fácil, ¿no? Tenemos que ir decidiendo qué cargas de trabajo irían a un rehost porque no las puedo modernizar en un momento, qué cargas de trabajo podrían ir en un refactor, o inclusive podría pasar
que yo ya tengo un rehost. Yo ya migré mis cargas a un rehost, yo ya tengo arriba toda mi plataforma en IaaS, pero yo necesito comenzar a pensar en irme a utilizar servicios PaaS. O si yo ya tengo servicios PaaS, de repente a mejorar mi lógica de negocio y comenzar a buscar una mejor eficiencia con respecto a lo que me brinda la nube. O luego puedo comenzar a decir que hay aplicaciones que ya no vale la pena seguir manteniendo ni como rearquitectura, sino directamente reconstruirlas desde Rearchitect o desde Rebuild o desde el Refactor o desde el Rehost. Entonces yo tengo un mapa según la estrategia que se plantee la empresa de a dónde ir según la carga de trabajo que yo tengo. ¿Ok? Y cómo yo veo o cómo yo sé qué cargas de trabajo tienen que ir a un refactor, qué cargas de trabajo tengo que hacer un rebuild, un rehost, es porque hay diferentes etapas. La primera etapa es entender bien la estrategia. La estrategia me permite ver a dónde quiero ir según mi mapa. De repente yo estoy en una fase ya de migración, porque yo ya decidí que todo iba a ir a rehost. O yo ya estoy en una parte donde yo ya tengo todos mis equipos como IaaS en la nube, pero yo necesito saber si puedo sacarle mejor provecho o más provecho a la nube y por un refactor, un rearchitect, ¿no? Porque yo ya estoy en un estadio de operación, yo ya migré, ya pasé todas mis cargas a la nube, ahora estoy en un servicio de operación, ahora necesito también volver a optimizar y todo lo que es rehost, como mencioné, vayan a hacer un refactor o un rearchitect. Entonces, entender en qué fase estamos nosotros dentro de nuestra adopción en la nube nos va a ayudar a ver cómo podemos modernizar o cuál es la mejor ruta para modernizar las aplicaciones. Si tengo que desarmarlas, si puedo adoptar rápidamente servicios PaaS o puedo, manteniendo la lógica de negocio, comenzar a hacer una rearquitectura nada más sin escribir mucho código, ¿no? Y esto, ¿cómo vemos en qué estadio estamos? ¿Cuáles son estos drivers que me moverían para transformar? Va a depender mucho de quién lo esté pensando o el punto de vista del especialista en tecnología. Si es CEO, va a estar pensando mucho en su agilidad, en la experiencia de su usuario final, en que se modernice su aplicación. Pero el de seguridad va a estar pensando en que todo esto esté seguro, cumpla con todas las normas de seguridad y que también sea escalable. Mientras que el equipo de Big Data o el VP de Big Data va a estar viendo cómo le saco provecho a toda la información que voy a ir registrando de nuestros usuarios y de nuestras aplicaciones. Mientras quien está abajo, en la base de la pirámide, que es todo lo que el VP de infra o de operaciones, también va a ver, igual que el CISO de seguridad, cómo van a hacer un escalamiento global de forma segura, que tenga todos sus contratos bien estructurados, ¿no? Que tenga su reducción de costos porque ahí le va a pegar más. Entonces, estos drivers nos permiten a cada uno de estos VPs saber en qué estadio o hacia dónde tienen que ir según su estrategia. Y aquí quisiera preguntar, o Jesús, preguntar a Joel, cómo AWS ve estos drivers de transformación y cómo los va manejando dentro ya de su experiencia global. Perfecto. Previo a ello, los invito a los asistentes a comunicarse a través de los canales de preguntas y respuestas, hacer sus preguntas allí. Al final vamos a estar respondiéndolas o también por el chat. Así que, por favor, participen en estas sesiones de ustedes. Y igualmente vamos a liberar una encuesta al final del evento para que también, por favor, participen. Aquí, por ejemplo, tenemos una encuesta. Por favor, complétenla. Perfecto. Excelente. Vamos a tomarnos unos 30 segundos más para
que nos ayuden a contestar la encuesta. Luego de ello, vamos a dar el pase a Joel, que nos va a estar comentando la estrategia y la visión de AWS en todo lo referente a modernización de aplicaciones. Adelante, Joel. Perfecto. Muchas gracias. Gracias a todos por acompañarnos el día de hoy, y también a Sergio y a Jesús por la pregunta. De hecho, es súper interesante poder entender justamente qué es lo que está pasando y qué es lo que tenemos que hacer. Bueno, y parte de eso, Sergio y equipo, se ha dado en base a las experiencias. Nosotros hemos tenido la oportunidad y el privilegio de poder acompañar a varias empresas durante este año. De hecho, solamente durante este año ya hay más de 1.200 migraciones que se han iniciado hacia la nube, ¿no? Y de estas 1.200 migraciones, la pregunta es, ¿qué hemos aprendido? ¿No? Porque la clave es justamente lo que decía, ¿qué está pasando en base a esos drivers que estaba mostrando Sergio? Y la verdad es que lo primero que tenemos que saber es que no existe una fórmula secreta en el cual tú dices ABC y todo va a salir exactamente igual. Y eso es súper importante saberlo. Cada cliente es diferente. Y eso es lo que marca el éxito, de hecho, de cada una de las empresas, que sean diferentes. Si fueran iguales, pues sería un commodity. Y como cada uno de ustedes y de sus empresas son diferentes, la idea es poder entender más bien qué patrones hay ahí que podrían ser importantes. Y eso es lo que voy a comentar ahora. El primer patrón que hemos visto es que necesitamos hacer un plan sobre el portafolio de las aplicaciones. ¿Por qué? Porque normalmente las aplicaciones sostienen a los procesos de negocio, a lo que ustedes están haciendo hoy en día. Y sus procesos son los que lo diferencian. Entonces, en vez de estandarizarlos, es mantenerse diferente, pero más bien concentrarse en eso que los hace diferentes. ¿Qué me hace diferente a mí como empresa? Cómo esos procesos que yo hago diferentes son sostenidos por ciertas tecnologías. Y hay algunas cosas que nos vamos a dar cuenta desde el inicio para poder ser mucho más efectivos. Lo primero es que de este análisis de más de 1.000 migraciones, dentro de los patrones, en primer lugar, es que muchos clientes se están dando cuenta que tienen muchas aplicaciones que decía Sergio que son legacy, ¿no? O antiguas. Y ni siquiera se relacionan muy bien con el futuro, o sea, con lo que nosotros queremos lograr como empresa. En esos casos, y como no va a apoyar un modelo de negocio futuro, se pueden retirar. Y los datos indican que al poder retirar estas aplicaciones que sabemos que no nos van a dar valor, que ya no nos soportan hoy en día, pero que de hecho las tenemos simplemente para almacenar, hay un 10% que podemos ahorrar de las aplicaciones totales. Pues no solamente eso, sino que también podemos, según los datos, ver que existen ciertas cosas o ciertas aplicaciones que antes no existían hace 7 o 10 años atrás, que ya están de manera nativa en la nube, ¿no? Y esto al final termina haciéndonos mucho más eficientes por el tipo de costo. Estas sustituciones de aplicaciones que antes teníamos y que nosotros teníamos que mantener operativamente, ahora como ya están en SaaS, la mayoría de estos grandes clientes que hemos analizado ya han decidido, por ejemplo, migrar su CRM a la nube como con Salesforce. Y Salesforce obviamente es un ejemplo, pero también existen muchas otras aplicaciones. De estas aplicaciones, nosotros vamos a encontrar que casi el 20% de las aplicaciones que hoy día tenemos en el portafolio podrían ya ser SaaS. Con lo cual, con este cambio, podemos obtener en el departamento de tecnología una mejor gestión. Obviamente vamos a seguir trabajando con tecnología, pero tecnología se va a encargar más de la seguridad y de la gestión de la identidad, pero menos en esos costes operativos cuando tenemos estos tipos de soluciones.
Entonces, teniendo eso en cuenta en el portafolio y en el primer paso, vamos a dar un siguiente paso. ¿Qué más podemos ver? Nosotros vamos a realizar lo que comentaba Sergio, un lift and shift, que termina siendo, voy a mover exactamente lo que tengo a la nube. Pero muchos dicen o hacen mucho énfasis en la parte de lift, pero poco en la parte de shift. Entonces, si nosotros nos podemos a pensar durante un momento, la parte de shift no solamente es el movimiento, sino tratar de ver qué tipo de replataforma o qué cosas podemos ir cambiando cuando voy a mover algo del punto A al punto B. Y es casi como cuando te mudas de casa o departamento. Entonces, si tú llevas todas las cosas que necesitas a tu casa o al departamento, te vas a dar cuenta de que ya te está estorbando, te está haciendo cosas diferentes, ya no puede estar en el mismo lugar. Entonces, la clave aquí es que ustedes puedan saber cómo optimizar eso. Y al optimizarlo, eso es más o menos un poco más del 50% de las cargas y de los costos. Y esa replataforma suele ser, por ejemplo, un cambio de sistema operativo o un cambio de base de datos. Actualmente uno puede decir, oye, tengo un sistema operativo que podría ser Windows, pero lo podría llevar a un sistema operativo que podría ser Linux. Y eso va a tener un impacto en obviamente los costos del licenciamiento que podrían estar teniendo, o podría tener una base de datos, y esa base de datos, por ejemplo, hemos visto que podría ser Oracle, y muchos clientes se están moviendo a Postgres, y ahí están empezando a reducir sus costos de licencias de esa base de datos, por ejemplo, de una manera muy potente. Pero veamos otros temas que tienen que ver con transformar, ¿no? Entonces, estos temas que tienen que ver con la transformación y la modernización se aplican normalmente a al menos del 20%, pero la clave es, ok, si voy a realizar este esfuerzo, tenemos que tomar la decisión de cómo voy a hacer. Como dice Sergio y como indica Deloitte, hay una gran parte de impacto que se puede lograr a realizar este tipo de aproximaciones. Pero la parte es, ¿lo realizo in-house o con un tercero, ¿no? Con un partner? Y la idea es, una cosa es tener la área de tecnología y los esfuerzos pertinentes o subcontratando a través de partners claves. Entonces, la pregunta es, ¿dónde nosotros debemos modernizar? Y la clave es que ustedes deberían modernizar en lo que es de mayor impacto para ustedes, en su core. Entonces, ¿por qué? Porque es justamente lo que les va a ayudar a tener más agilidad. Entonces, si vemos, en total, hay un 10% que pueden analizar y hemos visto que aproximadamente ese 10% se retira. Hay otro 20% que normalmente puede ser una aplicación que puedas modernizar y de hecho ya está en la nube y puede ser SaaS. Pueden mover y hacer lift, pero no se olviden del shift, y eso suele ser un poquito más del 50%, y el resto, que es la clave, es lo que se va a modernizar. Esos son los datos que hemos estado viendo. Pero ¿por qué cuando pensamos en la parte de shift, ¿no? ¿Por qué tengo que renovar esas cargas? Entonces, ya Sergio dijo muchas de las partes claves de por qué renovamos esas cargas en la nube. Uno es liberar recursos, ¿no? Entonces, yo voy a migrar, pero si nuevamente traigo todas las cosas durante la mudanza, hay cosas que van a llenar el cuarto y van a estar de más. No es por nada, pero yo odio esa parte, ¿no? Me mudo y termino trayendo un montón de cosas y llenando el cuarto, y la pregunta es ¿por qué tengo esto? Entonces, la idea es limpiar si van a hacer esto. Después, cambiar esos modelos de licenciamiento y acoplarlos más bien y trasladar esos costos a la nube. ¿Por qué? Porque la nube, obviamente, por el tema de tamaño que tiene, los costos van a ser mucho menores. Entonces, en vez de que ustedes estén pagando el licenciamiento, probablemente el proveedor de la nube pueda ya pagar eso, lo pueda pagar por horas, por días, etcétera, y pueda ser mucho más eficiente para ustedes y liberar esos costos. El otro tema tiene que ver con escalabilidad bajo demanda. Entonces, eso ya es muy conocido, ni siquiera lo voy a tratar porque probablemente ya lo conozcan en la nube, la flexibilidad.
Pero nuevamente ahí voy a tocar un punto clave. Tan importante como saber ser elástico o flexible o escalar, tiene que ver con justamente escalen, pero también autoescalen. Entonces eso significa aumenten, pero también procuren disminuir cuando tengan que disminuir. Eso es ser eficiente. El otro tema es cuando estamos en la nube, y por qué yo estoy llevando los datos en la nube, es aprovechar todo el tema de los datos y la analítica avanzada. Sergio decía muy bien los temas de Machine Learning, y la clave es que si ustedes ya tienen los datos, por ejemplo, muchas de las empresas que tenemos y que son nuestros clientes tienen el SAP en la nube, aprovechan para poder realizar todo lo que es analítica avanzada, Machine Learning. Pero no solamente eso, sino también trabajar de algún tipo de manera con los reportes a través de voz. Muchos han escuchado acerca de Alexa. Y la idea es, imagínense en la mañana levantándose y diciendo, Alexa, por favor, dime cómo fueron las ventas ayer. Y que ustedes puedan tener esas respuestas. Eso se logra gracias a que puedan tener esa información de manera segura y que ustedes puedan tener ese tipo de interacciones directos con la nube. El otro es la capacidad que ustedes van a tener de innovar. Si ya lo tienen arriba, es mucho más fácil poder crear innovación, poder bajar, digamos, esos costos adicionales que tendrían de probar rápidamente. Y de hecho, hay muchos servicios que son de capa gratuita inicial, y si no, nosotros siempre estamos prestos como Amazon Web Services para poder ayudarles a ver cómo y dónde invertir de manera correcta. Entonces, al final, tenemos la clave de aumentar esas habilidades y experiencias. Entonces, a medida que el equipo va aumentando, van a tener una mayor agilidad para tomar decisiones y para que esas decisiones se vean reflejadas en acciones con la tecnología. Entonces, estos son los pilares que nosotros vemos de por qué tendrían que subir esas cargas y renovarlas. Nuevamente, lift and shift. Dicho eso, ¿qué beneficios nosotros hemos visto también? Y en muchos casos se logran más eficiencias en AWS. Muchas de las cargas están viendo que están apareciendo en pantalla y con las fuentes como IDC que nos dicen cuál es el impacto de migrar esas cargas hacia la nube. Entonces, por ejemplo, las cargas Windows, ¿no? Normalmente nosotros tenemos el doble de cargas Windows que la siguiente nube, y es porque nosotros manejamos el tema de hard que viene por detrás de los servidores de una manera mucho más eficiente. Entonces, por eso tenemos el doble de las instancias que probablemente se tengan a nivel mundial por la siguiente nube, ¿no? Y el ROI, por tanto, también es mucho más grande. Tenemos más de 5.000 clientes corriendo sobre AWS en temas de SAP. Muchos piensan en VMware y lo fácil que puede ser llevar las cargas de VMware hacia la nube. Y es totalmente cierto. Y de hecho, AWS tiene una alianza o un partnership exclusivo en el cual VMware y los ingenieros de VMware son los que directamente hacen el soporte y hacen la administración de todas las cargas VMware que ustedes corran sobre AWS. Entonces, AWS es la única nube que tiene esta alianza y donde directamente el fabricante, que es VMware, hace la gestión con sus ingenieros y la administración. También temas de migración, por ejemplo, de bases de datos, y normalmente hay una cantidad de bases de datos muy grandes que ustedes pueden utilizar y que al final también pueden ser administradas directamente por la nube, como Amazon Web Services, desde Oracle, ¿no? O migraciones que ustedes puedan realizar. O sea, lo pueden llevar y administrar desde arriba para que la carga operativa baje, o también pueden hacer las migraciones si es necesario, al igual como nosotros lo hemos hecho. Nosotros como Amazon, en la parte de Amazon.com, migró todo lo que es Oracle hacia Aurora, Postgres, y de ahí, obviamente, con todo lo que son la reducción de costos y la ganancia de eficiencias. Al final, una de las cargas probablemente más potentes y más grandes que podamos ver son las de mainframe. Y el mainframe, al final, termina siendo súper transaccional e importante para las compañías. Lo que normalmente hacemos es poder ver
cómo adelgazar alguna de esas lógicas que están en el mainframe para poder ganar mayor impacto. Entonces, no es que se migre todo de la noche a la mañana, la clave aquí es cuáles son los procesos que están en ese mainframe que ustedes necesitan, y normalmente eso es lo que baja e impacta más en los IOPS, que al final terminan siendo mucho más eficientes en la nube, mucho más rápido y con mucha más escalabilidad. Entonces, cada uno de este tipo de cargas, hemos visto que son mucho más eficientes y están en los reportes de IDC que ustedes después pueden ver y buscar cuando les pasemos la presentación. Y en la práctica, ¿cuál sería el flujo? ¿No? O sea, ya sabemos qué hay, qué tenemos que hacer, qué tipos de carga hay, pero ¿cuál sería ese flujo que nos ayudaría a tener un impacto real? El primero, hagan un plan. O sea, planeen cuáles son los patrones que ustedes necesitan para poder seleccionar la carga correcta y la herramienta correcta. Entonces, siempre han escuchado eso, y a veces uno dice, oye, la navaja suiza hace todo, pero la clave y lo que hemos visto es que no necesariamente existe una navaja suiza, y que justamente lo que hace eficiente o más eficiente las cargas es escoger la herramienta correcta. Y para eso están nuestros partners que conocen los arquitectos de soluciones que ellos y nosotros tenemos para poder ayudar a discernir cuál es esa herramienta que ustedes van a necesitar para correr mucho más eficientemente en la nube. La otra es migrar las aplicaciones y monitorear, digamos, continuamente. La clave es ver cómo va el rendimiento, porque lo que se busca siempre, y lo que buscamos nosotros, tanto como los partners como Amazon, es que ustedes sean eficientes. Entonces lo que buscamos es que tengan un mayor rendimiento a un menor costo. Y si ustedes están utilizando algunas instancias con un menor uso, lo que vamos a recomendar de manera automática es cómo ustedes puedan disminuir esos costos. Eso siempre lo vamos a hacer, y es parte de lo que nosotros creamos como Amazon Web Services, que es el Where Architected Framework. Y la otra es tener continuamente estas olas de migración. Entonces, después de que ustedes logran una expertise y están junto al partner, pues de manera continua aplicar este proceso. Dicho Joel, eso, sí. Joel, antes de que pases a la siguiente lámina, uno de nuestros participantes, justo relacionado sobre este tema, nos pregunta ¿cuál es la mejor práctica o metodología para iniciar un proyecto de migración a la nube una vez dado el quick off? ¿Cuál es? Ya, justo para eso está la siguiente lámina. Excelente. ¿Ya? Entonces, esto es una... Ojo, no sé si fue creada, no es creada la pregunta, alguien preguntó y justo venía en la siguiente lámina, by the way, ¿no? Entonces, de hecho, esa metodología es la que estoy mostrando ahora, y es ese journey, ¿ok?, que ha sido probado para migrar aplicaciones. Lo primero es que nosotros ya tenemos herramientas, y esas herramientas las habilitamos también a nuestros socios de negocio para que puedan aplicarlas. Y estas herramientas nos ayudan a tener una práctica que está un poco más constituida, para que puedan tener una base sólida. La primera es evaluar. Y para poder evaluar, después de ese kickoff, o antes de hecho del kickoff, porque el kickoff se van a dar cuenta que se lleva en la parte de movilización, se hace esa evaluación donde se hace un Rapid Migration Business Case. Se insertan ciertas herramientas y se crea un caso de negocio para ver cuál va a ser el cambio. Estas herramientas, existen varias en el mercado, ustedes han escuchado, por ejemplo, TCO Logic, que fue adquirido por AWS, ¿no? Y ahora es Cloud Migration, o CloudChomp, y estas herramientas lo que van a hacer es ver, entrar y ver exactamente las cargas que ustedes tienen, cómo están corriendo, las capacidades que están utilizando. ¿Para qué? Para poder hacer este reporte de TCO. ¿Cuál va a ser este escenario actual versus el escenario futuro? Y ahí, eso antes de comenzar, ni siquiera en el kickoff. Entonces, la primera recomendación es, nos tienen a nosotros, tanto partners como Amazon Web Services, para poder realizar esto
como una inversión y ver verdaderamente cuál es el impacto que se va a ocasionar. Y esto de aquí, al final nos ayuda a hacer un Immersion Day donde nosotros podemos mostrar esto es lo que ustedes tienen, este es el impacto, y vamos a ver una prueba para que ustedes sientan qué es, cómo se corre, por ejemplo, una carga Windows en la nube. La siguiente fase tiene que ver más justamente con el kickoff, que es la movilización. Entonces, después de haber evaluado, primero evaluamos, hacemos y disparamos la parte de movilización. Y la parte de movilización ya tiene que ver con un descubrimiento más a profundidad, donde se ven algunos pilares específicos de seguridad en cumplimiento, porque va a depender mucho de la, digamos, de la industria en la que ustedes estén. Hay industria de healthcare, de financial services, entonces cada uno de ellos tiene algunos requerimientos esenciales. Hacemos la profundidad, algunos casos del caso de negocio, el plan de migración por workload, y establecemos lo que nosotros llamamos el landing zone. Es súper importante que al establecer esto, se arme este landing zone, que fue creado, de hecho, la palabra por AWS, y lo que hace es poder ayudar a tener un marco en el cual se va a construir, digamos, sobre esos pilares toda la casa. Y es lo que le va a ayudar a ustedes a tener un mejor gobierno. Entonces nosotros construimos el landing zone para gobernar. Entonces, buenos pilares para poder construir. Y esa es la metodología inicial. Landing zone, de manera ideal, debería ser el inicio. Si ustedes ya han migrado, oye, yo después podría poner un landing zone porque yo ya comencé e hice, sí, y después podemos ver las mejores maneras de poder trasladarlo. Y por último, la parte de migración y modernización. Es acelerar a través de una fábrica que haga que los workloads se puedan operar y migrar de manera directa. Entonces, ese es el método, ¿no? Y los otros dos son solamente 2 diapositivas claves, es construir el modelo operativo. ¿Ok? ¿Qué significa eso? Ustedes lo que tienen que ver es, ¿lo van a autogestionar o va a ser gestionado por un partner? Entonces, nada de esto puede ser posible sin una buena experiencia. Entonces, o ustedes se capacitan y utilizan herramientas que nosotros les... O tenemos a nuestros buenos partners como Cambia, que va a poder ayudar a que ustedes puedan tener esto también gestionado de manera directa. Entonces, la clave aquí es, no están solos, tienen herramientas que nosotros orquestamos y ayudamos, y que de hecho nuestros socios de negocio, nuestros partners lo utilizan también para poder gobernar. No están solos. Eso es muy importante. Tenemos más de 21 servicios solamente en la parte de gestión y gobierno. Y todo esto de manera centralizada. Y una tercera y última parte, después de construir un modelo operativo y un marco de gestión, es again y again. No lo hagan solos. Y por eso estamos en esta llamada con Cambia. La clave es que ustedes puedan encontrar a un partner o a un socio de negocio que pueda ser estratégico para ustedes. Así va a ser mucho más rápido para pasar el expertise. Pueden poner mayor foco ustedes en la innovación, y en la ejecución lo va a tener junto con el socio de negocio, reducir los riesgos por el expertise que van a tener y desarrollar las habilidades en conjunto. Nuevamente, un partner también educa de manera adecuada a los clientes, porque la idea nuevamente es desarrollar esas habilidades, y normalmente se ha comprobado que es hasta un 25% más rápido realizar una migración con un partner que solo. Así que con eso cierro. Seamos selectivos en cuanto a las aplicaciones, o sea, vean bien cuál es su core y las cosas que ustedes pueden hacer. Diseñen y construyan un marco de gestión y gobierno, y tercero, elijan uno o varios partners que sean estratégicos, conocimiento y experiencia. Y nosotros le deseamos éxitos en ese journey, en ese camino hacia la nube. Eso es, Sergio. Muchas gracias, Joel. Acá tenemos algunas consultas también que quisiera leerlas. Tengo a Carlos Alberto, que nos dice: ¿quién es la persona encargada de levantar, aumentar la capacidad de instancias y cuál es la certificación que maneja? Ahí lo que yo te diría, Carlos, y Joel me complementas, la certificación que maneja la operación es el SysOps Administrator,
Y la parte de que si sube o no capacidades, y eso es algo que tú tienes en el día a día, creo que la nube puede darte configuraciones automáticas que te ayuden a que esto sea, a que no necesites a que tu operador esté al tanto de subir o bajar cargas. No sé, Joel, si quieres complementar algo ahí. No, totalmente de acuerdo. O sea, de hecho, acabas de decir el rol y la ejecución. Entonces, lo que yo recomiendo también es pongan reglas y automaticen. Algo clave que muchos piensan es que, claro, si ponemos personas está bien, pero esas personas pueden poner reglas que pueden ayudar al autoescalamiento, por ejemplo, ¿no? Aumentar la escalabilidad, aumentar la instancia o bajarla. Pensemos en eso también. Y por eso es tan importante la experiencia de los socios de negocio. Muchos de nosotros tratamos de hacer solos y los socios lo que van a tratar de hacer más bien es automatizar para hacerlo más eficiente. Entonces, yo creo que ahí se complementa bastante bien. Claro, adicional nos pregunta el tipo de WAF que recomendamos por AWS, aparte de Cloudflare, ¿qué otro WAF se puede manejar? Yo recomiendo mucho el mismo de AWS, que nos ha ido muy bien. No sé si tú tienes alguna preferencia adicional. No, aquí yo creo que va a depender mucho, o sea, el WAF de por sí, nosotros siempre estamos tratando de mejorar los servicios y ver otras capacidades que ustedes vean. Yo siempre les voy a decir, manden su feedback si hay algo que crean que falta en adicional. Fuera de eso y del WAF, si ustedes creen que hay cosas que necesitan complementar por alguna razón, ojo, no necesariamente tiene que ver por funcionalidad, ustedes y nosotros tenemos el Marketplace. No sé si han conocido el Marketplace. El Marketplace es maravilloso. De hecho, muchos de nuestros socios de negocio tienen directamente ya en el Marketplace su offering y ustedes pueden desplegarlo. Entonces, por ejemplo, oye, yo quiero, no sé, un Fortinet, ¿no? Entonces, pueden ir al Marketplace con un clic y se despliega la buena práctica, ¿ok? De nuestros socios de negocio que ya tienen ahí su offering y el billing y el offering, todo va a venir consolidado. Entonces, pueden ir al Marketplace, pueden complementarlo y la idea es que tenemos más de 12,000 partners que tienen ahí sus offerings elevados. Así que yo les recomiendo que también puedan entrar al Marketplace. Sí, dependiendo mucho de cuál es su infraestructura local, también puede comenzar a ver y poder extender parte de su infraestructura de seguridad que tengan en on-premise, también en la nube, si es que tienen una arquitectura híbrida, ¿no? Correcto. Tengo también de Yesheri, espero haberlo dicho bien, nos pregunta cómo estimar costos y qué planes se debe considerar para migrar de on-premise a nube. De hecho, nosotros utilizamos mucho el TCO Cost que tiene como herramienta de AWS, ¿no? Para poder hacer la estimación, pero siempre va desde un proyecto de estrategia, tratar de entender bien a dónde quiere ir al negocio, cuál es su principal dolor y sobre eso poder hacer el TCO y poder elegir qué servicios pueden ir a la nube o qué servicios deberían de irse ya reestructurando o rearquitectando según la aplicación que tenga. ¿Qué opinas ahí, Joel? Totalmente de acuerdo. Nosotros ya brindamos herramientas que les ayudan a ustedes a poder entrar y poder realizar un análisis. Ese es el TCO análisis, ¿no? Estas herramientas, ¿cómo funcionan? Por ejemplo, existen dos maneras, pero una de ellas, para hacerlo más fácil, ven la red y empiezan a sacar la información y con eso saben, por ejemplo, qué servidores tienen, qué tipo de carga, qué sistema operativo, etc. Al realizar eso y al dejarlo durante unas semanas, de hecho podría ser 2 días y se ven logs hacia atrás, automáticamente la herramienta también lo hace, pueden tener un comportamiento estimado de 1 año. Al tener ese comportamiento estimado, lo que hace la herramienta es decir, miren, este servidor más eficiente va a ser si lo ponen aquí, ¿no? En una instancia T3, C5, etcétera, etcétera. Y te dice, mira, si tú lo pones aquí, te sugiero que lo pongas como instancia reservada o no, dependiendo de cómo ha ido la carga comportándose. Entonces, lo que les diría es,
llamen a nuestros amigos de Cambia para poder realizar ese análisis, utilizar estas herramientas que nosotros ya tenemos para que ellos les puedan mostrar justamente esos resultados. Y con esos resultados, ustedes pueden considerar justamente esos costos de TCO que van a tener y por tanto el impacto. Entonces, eso es lo que yo diría y complementando, nosotros invertimos en esto totalmente, ¿no? Como herramientas. Sí, las herramientas son muy, muy buenas y nos ayudan realmente a cortar los tiempos. Hacerlo a mano es una tarea titánica, ¿no? Eso es muy recomendable las Excel, herramientas. el Excel, chamare. Nos puede tardar meses, ¿no? Sorry, pero es la verdad. Es la verdad. Acá tenemos otra pregunta de Carlos y creo que esta ya va más para Joel. Yo como partner creo que no puedo hacerlo. Dice, cuando se hace un contrato por reserva de instancias en AWS que el partner administra, la cuenta una vez acabado el contrato con el partner, si quiero que me brinde la cuenta de AWS para poder migrar mis instancias hacia otro nuevo proveedor que también es partner de AWS, ¿tiene la obligación de brindarme ese dato o depende mucho del tipo de contrato que se hizo? O sea, al Ya, final, a ver, no sé ahí, si... sí, disculpa, sigue, Sergio. Creo que te corté la pregunta. No, no, no. Sí, sí, quería validar nada más si se entendió, lo leímos rápido. O sea, yo veo, veo dos cosas y por favor, si yo entendí mal, me lo explican de nuevo. A ver, una es la instancia reservada, ¿ok? Primero, una instancia reservada como concepto es por 1 año o 3 años, ¿no? Y, o sea, el contrato que tú haces con el partner realmente puede ser diferente a la instancia reservada per se. Espero estar explicándome de manera correcta, ¿no? Pero ¿cuál es la clave aquí? La clave, como tal vez estaba diciendo al final Carlos, si mal no recuerdo, es, yo creo que la clave es definir bien en el contrato, ¿no? Las cosas que ustedes van a necesitar y cómo se las van a dar. Porque la clave aquí es que la instancia, más que todo vamos a hablar como instancia on demand más que instancia reservada, ¿no? O sea, al final la instancia corre workloads o procesos de negocio, aplicaciones de negocio. Y al final la información es del cliente siempre. O sea, si ustedes me dicen, oye, ¿de quién es la información? Porque ya estamos hablando de información, de data, es del cliente. O sea, ni siquiera Amazon tiene acceso a esa data, a esa información, ¿no? Ahora, ustedes le dan acceso y depende nuevamente del contrato, porque hay varios tipos de contrato, de billing, hay contrato de la operación propiamente. Entonces, va a depender de eso. Si es un contrato de la operación propiamente de la nube, y ustedes han decidido como clientes hacerlo así, lo ideal es que tengan un contrato que esté muy claro en qué es la operación y cómo va a ser algún pase, si en caso fuera necesario, de algún cambio, ¿no? Que podría ser hasta el cambio de nombre, también podría ser, ¿no? Entonces, todo eso debería quedar específico en un contrato. Dicho eso, nuevamente, desde el punto de vista de seguridad, la data siempre es del cliente. ¿Ok? Ni AWS tiene acceso y la parte de la operación, si tiene acceso es para operar el partner. O sea, yo creo que eso es súper claro siempre, ¿no? Sí, ahí quisiera complementar, Carlos. Recuerda que tu cuenta es tu cuenta. Ustedes tienen una cuenta que gobierna, si, como mencionó Joel, si toda su arquitectura de AWS está sobre un landing zone, ¿no? Entonces, ahí tú tienes total control sobre este landing, sobre todo tu data center virtual, y a quien le digas, según el contrato de administración o de operación, a quien tú le digas que necesites que lo administre, lo vas a poder cambiar. Ahí AWS no tiene ningún problema porque al final es una decisión tuya. Excelente, excelente. Veo que hay otras preguntas allí. Y muchas gracias por la participación. En aras Hay del una tiempo. pregunta
no sé si podemos dar a la última pregunta del Tal vez la libro. última. Sí, que es migración una consulta. Al migrar mi base de datos, ¿mi información se puede perder? ¿Se realiza backups automáticos? Muy interesante. En realidad tu información no se pierde, hay todo un sistema de backup en AWS que te digo, yo vengo de la operación, he manejado un data center y hubiera querido tener la nube para poder operar las cargas y que sea tan automático y tan costo eficiente como es la nube el tema de backup. Ahí, de verdad, no sé, Joel, si tú quieres complementar ahí. Sí, de hecho yo también, a ver, hay toda una cantidad de servicios, unas que ya vienen by default, por ejemplo, si hablamos de S3, o sea, la probabilidad que se pierda algo es una cada 10.000 años, literal, ¿ah? Literal, porque ya está replicada en toda una región. Eso significa que al menos en 9 data centers. O sea, entonces, si tú copias y haces un backup ahí, hacia el S3, que es lo que normalmente se realiza, ya está automáticamente reliability y disponible de muchas maneras. Y hay herramientas que te permiten hacer backups de las instancias, ¿no? Y tener alta disponibilidad también, no solamente en la misma región entre zonas, sino hasta mecanismos que podrían ser interregiones. Entonces, dependiendo de la carga, Luis, los amigos de Cambia y nosotros te podemos ayudar a revisar la arquitectura y a revisar esas prácticas. Excelente, excelente. Bueno, muchas gracias por la Copiemos las participación. preguntas, si me permiten, después para responderlas, si se pueden bajar las preguntas y con Sergio Sí. después las podemos ir respondiendo. Sí, y para ello los invitamos a participar en la siguiente encuesta para luego tomar todas esas preguntas y responderlas offline con el equipo de Cambia. He visto 3 preguntas muy interesantes. Que la primera es AWS Cloud HCM, es la que nos ayuda con la parte de todo el hardware de seguridad. Y hay una pregunta que sí también me gusta responder preguntas, ¿no? Que Carlos también dice, ¿hay alguna opción o tipo de compatibilidad para poder migrar instancias de Azure a AWS teniendo las cuentas? Migrar de Azure a AWS. Joel. Sí, ahí nosotros también tenemos herramientas que permiten realizar, digamos, la entrada y hacen automáticamente la comparación, ¿no? Nosotros utilizamos, y de hecho está también en el Marketplace, y el Marketplace ofrece 30 días gratuitos, CloudChomp. No sé si han escuchado también esa herramienta. CloudChomp ofrece dar directamente esos comparativos y es muy buena herramienta. Pueden usarla desde el Marketplace, 30 días free. Entonces, y en 30 días, créanme, ya tienen toda la información. Perfecto. Bueno, ahora sí, ya no vi, creo que logramos contestar todas las preguntas. Son muy buenas. Muchas gracias a todos. Igual vamos a revisarlas, como dice Joel, y poder enviárselas por correo para que tengan mayor detalle. Sin problema. Y escriban, Sergio, pueden escribirnos en los correos de Cambia o de Amazon y vamos a estar felices de poder ayudarles y responder. Correcto, escríbanos, por favor, todas las dudas, consultas que tengan, gustosos de poder ayudarnos. Excelente. Muchas gracias por la participación y los invitamos a que completen la encuesta y así, bueno, podemos ir contactándolos. Gracias, Joel, Sergio. Joel, gracias a todos. tu correo en el chat para que lo escriban. Creo que no sé si... Yo estoy poniéndolo también. Ahí están nuestros correos. Por favor, si alguien necesita, ahí nos pueden contactar sin problema y estaremos felices con Sergio y el resto del equipo de poder responder.